Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nikist. Estamos ya empezando un tema nuevo. Estamos tocando el origen de las especies. Va a ser compuesto de cinco conferencias, 5 lecturas. Y empezando, estamos buscando para entender el origen de las especies por medio del marco bíblico, pero interpretando el marco bíblico por medio de una cultura no occidental, cual sería la hebrea, lo que había producido el marco. Vamos a entrar como siempre o como los otros videos, estableciendo la base de la serie de la cultura, cosmovisión y orígenes. Y en el principio siempre he tenido interés en el debate de los orígenes, de los diferentes modelos científicos, pero no entendí de cómo discernir las diferencias entre los modelos, porque cada modelo tenía científicos con doctorados apoyando los diferentes modelos. Entonces, ¿cómo podría yo entender y discernir y escoger de cuál modelo seguir? Hasta que encontré esta cita por el Stephen Jay Gould, un biólogo, y él decía: primero, los hechos no nos llegan como elementos objetivos vistos de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. Entonces, no todas las personas razonables ven o entienden los hechos igual, de la misma manera. Él luego dice, hay 4 factores que entran en la influencia de cada científico, cada persona. Él dice, la teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Él nombra como 4 factores lo que entran como para influir la persona en su percepción. Y entonces los 4 factores influyen en la área en que eligiendo los hechos, cuál hechos observar y en la forma en que los percibimos. Entonces hay dos pasos. Uno es los 4 factores influyen en lo que escogimos observar y en la manera en que los observamos. Entonces hay 2 formas en lo que los 4 factores entran para influir la persona. Eso es lo que tenemos, un diagrama compuesto en lo que, como tenemos preguntas, inquietudes, en el mundo entero hay bastante inquietudes y preguntas en lo que tenemos. ¿Cómo respondemos a las preguntas? Y como nosotros no somos expertos en todas áreas, o puede ser en ninguna área, invitamos un experto o una experta para venir y estudiar y darnos qué quieren decirnos los fósiles, qué quieren decirnos el área de la química, la biología, diferentes campos de estudio. Invitamos un experto. Y ahora, antes yo pensaba como el experto venía y nos daba nomás lo que quieren decirnos, la evidencia. Pero ahora los lentes, entiendo que en los lentes ya son los 4 factores. Los factores de la teoría, el hábito, prejuicio y cultura, que entran para hacer influencias sobre la observación. No observamos todos iguales. Entonces, según Stephen Jay Gould, los 4 factores influyen en lo que escogimos observar y en la observación misma, en la percepción. Entonces, los lentes, antes yo pensaba que el experto, la experta nomás interpretaba o que para estudiar, para entender qué es lo que quieren decirnos directamente la evidencia. Y ahora la evidencia no habla directamente, tenemos que entender por medio de un experto que está traduciendo, que está
tratando de entender la evidencia para nosotros. Entonces, el experto, después de estudiar todo y evaluarlo e interpretarlo, publica sus conclusiones. Entonces, los rayos ya son coloridas con la personalidad de la persona que está haciendo la interpretación. ¿Qué quiere decir? Aunque es un científico o científica, sigue siendo una persona que tiene atrás de ella la persona los 4 factores. No pueden dejar los 4 factores y hacer ciencia. La ciencia requiere que implementamos un esquema mental para poder interpretar el mundo. Y eso es lo que cada esquema mental tiene base en los 4 factores y luego con la conclusión. Entonces la conclusión es colorida por medio de lo esquema mental del experto, lo que está haciendo las traducciones. Entonces, esa es una base para empezar a entender los diferentes modelos científicos y para entender cuál modelo de verdad, según de los 4 factores míos, yo debería apoyar o aceptar como verdad para mí. Y ahora, seguimos con la imagen de una casa para entender la secuencia de cómo funciona nuestro pensamiento. Entonces empezamos con la cultura. La cultura y luego vamos a los prejuicios, las teorías y los hábitos. Según de Stephen Jay Gould, estamos explicando el significado de los 4 factores según el concepto de los alemanes que desarrollaron un concepto que se llama Welt. El concepto Welt es del mundo, y entonces el Weltbild es la foto del mundo, el cuadro del mundo en lo que desarrollamos nosotros por medio de la formación de la cultura y las experiencias personales. Formamos una foto del mundo y por medio de esta foto luego ya observamos el mundo. Esa es la cosmovisión. Y entonces en el Weltbild desarrollamos de los factores de la cultura, factores de creencias, de prejuicios. Y luego ya vamos a desarrollar un sistema de cómo ver el mundo. Esa es la cosmovisión. Cosmovisión es una actividad de implementar lo que está por debajo. Y ahora, la cosmovisión corresponde al término teoría de Stephen Jay Gould, porque teoría viene de griego y teorín, que quiere decir un espectador, espectadora, lo que está observando, pero observando por medio de un esquema mental. Entonces, teoría quiere decir una forma de observar por medio de un esquema mental, lo que tiene correspondencia con un Weltanschauung, que es la cosmovisión, para ver el cosmos por medio de una mente esquema mental. Entonces lo que tenemos es, punto uno es la cultura, cómo influye. Luego, número 2 es escoger, que es número 1 en el esquema de edificar la casa. Número 1 es escogemos nuestra fuente de conocimiento confiable. Tenemos que escoger una fuente y vamos a escoger una fuente según de las tendencias culturales que nos han influido. Entonces, escogiendo una fuente de conocimiento confiable, luego sacamos de la fuente misma las creencias básicas para poder pensar, para poder armar un esquema mental de cómo pensar. Y ese es los prejuicios. Prejuzgar, prefuncionar, son las creencias básicas. Y luego de implementar todo en una actividad de mirar el mundo, esa es la teoría para mirar.
es un esquema mental de cómo mirar, qué mirar y cómo mirarlo, cómo percibirlo. Eso es lo que está haciendo referencia a Stephen Jay Gould. Y luego de las teorías ya formamos un modelo del mundo. En base de las teorías, los prejuicios y la cultura, formamos un modelo. Y esos son los diferentes modelos científicos, modelos económicos, políticos. Entonces, diferentes modelos según de la casa de teorías y prejuicios y cultura. Y esa forma se llama los hábitos. Cómo entender el mundo de una forma de hábito. Habitualmente vemos todo según de la casa abajo, de la estructura de la casa. Ese es el Weltmodell, que es alemán, que el Welt, que es el mundo, Model es el modelo. Entonces aquí estamos tocando los diferentes modelos. Ese es un esquema entonces para entender cómo funcionamos nosotros en nuestra manera de entender el mundo. Y esos son los 4 factores mencionados por Stephen Jay Gould en por qué hay diferencias de entender el mundo por los diferentes científicos. Es por los 4 factores lo que influyen, porque son factores personales que influyen cómo percibimos el mundo mismo. Este caso, lo que estamos levantando es para entender el mundo, para los orígenes, es la casa de la cultura no occidental. Hemos hecho contrastes antes en la cultura, en la serie de la cultura, 21 diferencias, lo que he notado en mi experiencia de tratar como educador, tratando de comunicar y enseñar a otra cultura y los cambios en lo que tuve que hacer y ajustar. ¿Por qué? Por la cultura. La cultura influye aún la forma de percibir y también de procesar la información, de cómo aprender. Y entonces la cultura no occidental, esa es la casa. Entonces, empezando, ¿cuáles son algunas de las características de una cultura no occidental? Los dominios universales. Es que ellos no van normalmente con un universal, digamos, de mundo natural y mundo sobrenatural. Esta división no es parte de su pensamiento. Lo que mayormente es parte de su pensamiento es el creador y lo creado. Y entonces puede ser lo creado que tenga poder, pero es creado, no es el creador, no es el Dios, no es el Dios supremo. Puede ser que hay otras entidades que tengan poderes, pero más que nosotros, pero no es un Dios, ni puede ser el creador, fue creado siempre. Entonces ellos hacen diferentes divisiones y hay una relación entre los dos posiciones de creador y creado, es que no son separados de diferentes dominios. El creador tiene acceso a lo creado y lo creado tiene acceso al creador. Esa fue la relación original con Adán y Eva y con su creador Dios. Es que él caminaba, paseaba por el jardín buscando a Adán. ¿Dónde estás? Entonces aquí tenemos el creador y creado. Es diferente manera de entender el mundo no occidental. Y ahora, según de otra división de materia y espíritu, nosotros como occidentales tenemos una división fuerte de materia y espíritu. Vivimos en un mundo materialística, y vamos al domingo, puede ser a la iglesia, que puede ser el culto, que es la parte espiritual, pero no pensamos mucho que el espíritu domina o afecta mucho el mundo material. Pero en el caso de los no occidentales, la materia es primera, o el espíritu es primero, no es la materia. El espíritu, el dominio espiritual o la dimensión espiritual es muy fuerte en su vida, hasta que influye mucho en los procesos materiales. Entonces ellos tienen mucho temor de ofender los espíritus, en lo que pueden enfermar, pueden no tener éxito en sus viajes, entonces siempre piden permiso cuando quieren tumbar un árbol,
cuando quieren ir a pescar en los ríos, cuando lo que sea su actividad o labrar la tierra, siempre pide permiso y bendición del Espíritu de tal actividad. Entonces su mundo está bien, digamos, no separado del espíritu y la materia, mientras que nosotros occidentales no entendemos que cómo es, vivimos en un mundo material y luego algunos de nosotros vamos al culto el domingo y algunos otros que no, y entonces no es tan importante la dimensión espiritual, pero para ellos es dominante, es parte de su vida siempre. Sistema operativo, como los no occidentales tienen una muy fuerte creencia en el mundo espiritual, viven ellos en un sistema, lo que yo diría, un sistema abierto. ¿Qué quiere decir? Abierto a las influencias divinas espirituales, incluyendo Dios. Entonces ellos viven en un sistema abierto. ¿Qué quiere decir? Nosotros mayormente vivimos en un sistema cerrado. Lo que nosotros somos, difícil creer en milagros, difícil de entender que Dios sostiene o Dios está acá con nosotros, Dios está en nosotros. Cuando enfermamos vamos directamente al médico. No pensamos que es un espíritu malo lo que está molestándonos o lo que sea. Entonces ese es la diferencia. Sistema operativo universal es sistema abierto, gobernado por el Creador, que es la mayor autoridad, pero también por los menores autoridades, que sean espíritus buenos y malos. Eso es lo que nos lleva a la última, que es la autoridad externa. Los no occidentales mayormente tienen una autoridad externa de ellos. Entonces siempre cuando tienen que emprender o hacer una actividad, piden permiso de aquella autoridad externa. Mientras que nosotros occidentales estamos cultivados con una autoridad interna para ser responsable y tomar decisiones propias cuando ya saliendo de bachilleres de escuela. Entonces, como ya somos mayores, escogimos nosotros si queremos estudiar más en la universidad o en qué trabajo queremos entrar. Entonces nosotros no consultamos mucho con los padres o con las autoridades externas. Nosotros occidentales tomamos aquellas decisiones. Pero los no occidentales, su autoridad es externa y siempre busca permiso o siempre busca conocimiento por medio de aquella autoridad externa. Ya hemos tocado antes, pero vamos a tocar en cada tema nuevo las fuentes, las 4 fuentes de conocimiento confiable. En las universidades ha sido más o menos universalmente aceptado que hay 4 fuentes de conocimiento confiable. Número 1 es conocimiento de la fuente intuitiva, que quiere decir es adentro de mí, pero no está arriba, está más abajo. Yo siento que es verdad, yo sé que es verdad. Esa es mi fuente de conocimiento confiable, sería la intuición. La segunda sería conocimiento de fuente autoritaria, que quiere decir de autoridad externa de mí. Ahora, eso es lo que es más tendencia no occidental, porque está con su tendencia de buscar conocimiento por medio de su autoridad externa. Entonces, conocimiento de fuente autoritaria. Luego, conocimiento de fuente lógica. Lógica está arriba, no está abajo, está arriba. Entonces la fuente de conocimiento lógica quiere decir que razonamos, está en base el conocimiento confiable viene por medio de la razón humana. Y si está en conflicto con la razón humana, entonces ya no es conocimiento confiable. La cuarta es conocimiento de la fuente empírica. Quiere decir que es conocimiento conseguido por medio de los 5 sentidos, por medio de la experiencia en el mundo, por medio de la observación. Entonces, esas son las 4 fuentes principales
lo que está reconocido como fuente de conocimiento confiable. Ahora, para construir nuestra casa tenemos que escoger una de las fuentes como primaria. Ahora, después de empezar con la construcción de la casa, luego podemos incluir otras fuentes, pero secundarias, que no son primarias. Siempre la primaria es lo que da las reglas, que da las creencias básicas de cómo pensar, es respondiendo a las preguntas metafísicas de la realidad, ¿okay? ¿Qué existe en la realidad? Y entonces vamos a la fuente primaria para establecer las creencias básicas. Aquí en esta casa, eso es lo que tenemos. Punto cero es la cultura. La cultura es no occidental. ¿Qué quiere decir? Creador, creado, y que no hay división entre los dos, está permeable, se puede entrar a ambos lados, ambos pueden pasar al otro lado, pero el creado nunca puede ser el creador. Son diferentes sustancias, son diferentes en lo que el creador nunca fue creado, pero el creador creó todo lo demás. El espíritu, materia, tampoco hay divisiones fuertes, pero primero es el espíritu o el mundo espiritual, la dimensión espiritual que tiene dominio sobre hasta la materia misma. Y sistema abierto, no está sistema cerrado, es sistema abierto lo que le hace permitir entrar las influencias espirituales y divinas. ¿Qué quiere decir? Pero hay una entonces consecuencia, que es el sistema no sería predecible, no va a poder predecir entonces o extrapolar hacia atrás, porque el sistema no está cerrado. Puede ser que no funcionaba como está funcionando. Entonces el uniformismo dice, podemos extrapolar hacia atrás porque el sistema es cerrado, porque por los procesos de hoy podemos ser seguros que funcionaba igual todo desde punto cero. Y entonces podemos extrapolar hacia atrás o hacia adelante. Ese sería un sistema predecible. Pero como con sistema abierto, no es predecible. ¿Por qué? Porque si fue abierto el sistema, y si el sistema de los hebreos creen en una creación, que todo fue creado, que quiere decir sistema abierto. Nunca tenía punto cero el sistema. No puede extrapolar implementando entonces métodos para fechar o poner fecha de datación, porque los métodos se basan en la presuposición de sistema cerrado y empezó todo en sistema cerrado de punto cero. Pero los hebreos dicen, no empezó de punto cero y no está sistema cerrado. Y entonces esa es una división lo que le hace entonces no predecible los resultados o de cómo extrapolar hacia atrás ni adelante, porque es sistema abierto. Y luego la fuente de conocimiento escogida es fuente autoritaria, que es Dios revelado por la revelación general y especial dentro del marco bíblico. Entonces nosotros tenemos que establecer en la base todos los parámetros. ¿Por qué? Porque vamos a entender que como antes, razonamos nosotros en una manera circular. Entonces solamente se puede concluir lo que establece en el cimiento, como la fuente. Entonces aquí establecemos en la fuente que es fuente autoritaria y es Dios, es la autoridad y el Dios revelado por el marco bíblico, por revelación general y especial. Como el sistema abierto puede tener revelación, en un sistema cerrado no puede haber revelación. Pero entonces ese es coherente con el sistema en lo que está. Volviendo a la casa, ya lo que tenemos es siguiendo la cultura
y siguiendo entonces en todas las influencias de la cultura, hasta las creencias básicas, hasta la fuente de conocimiento confiable escogida, depende la influencia de la cultura. Entonces ya hemos escogido la fuente de conocimiento confiable, cuál sería la autoridad externa. Ahora, esa es una tendencia de una cultura no occidental. Y luego, desde la fuente de conocimiento, es el marco bíblico. Desde el marco bíblico ya obtenemos las creencias básicas para poder formar un sistema de cómo entender el mundo, cómo ver el mundo. Entonces, esa sería la teoría bíblica, la teoría o cosmovisión bíblica de cómo entender, pero no solamente cosmovisión bíblica, pero una cosmovisión bíblica no occidental, interpretando el marco bíblico por medio de las tendencias culturales de los no occidentales. Y luego los hábitos que corresponden al Weltmodell. Aquí está la casa. Ya tenemos entonces la cultura, el cimiento está establecido y ya tenemos acceso a las creencias básicas. Ya estamos terminando con la primera conferencia, primera lectura de origen de las especies. Ya tenemos cinco conferencias que dividido para entender, y lo que vamos a hacer es entrar el origen general de las especies de un marco bíblico, pero luego enfocando en el hombre como parte del origen de las especies. Gracias por acompañarnos. Somos Tim y Holly Nikis. Si quiere comunicar con nosotros, se puede por correo electrónico de thn.academia@gmail.com. De nuevo, gracias por acompañarme. Nos veremos en el próximo. Hasta luego.